Iniciamos, Jorge. Te doy el paso. Ya, está bien. Un momento, porfa. Sí, bueno, hoy día vamos a exponer, una parte del capítulo 6 de Árboles de Decisión. Ya, en esta oportunidad solo quedamos dos. Yo, Jorge Mesa, y Kevin Santana, que es de Ecuador, de la Universidad de Espol y estudió Ingeniería Mecatrónica. Bueno, la primera parte que vamos a ver es sobre el algoritmo CART. En el libro ya empezaron a hablar, iniciaron hablando de los diferentes tipos de algoritmos que hay en los árboles de decisiones. En este caso vamos a hablar del algoritmo CART. Bueno, otro nombre que también tiene este algoritmo es de árboles de crecimiento o growing trees en inglés. ¿Ya? Acá en la izquierda tenemos un gráfico que muestra cómo trabaja el algoritmo. Si pueden ver, el algoritmo tiene una característica. Por ejemplo, acá tenemos sí o no, tenemos dos ramificaciones. ¿Ya? Generalmente este algoritmo se caracteriza porque produce una división binaria, o sea, siempre tiene dos, o sí o no, o otra característica, pero siempre se divide en dos. Acá el gráfico está mal, por ejemplo, porque debería ser o caluroso, bueno, es soleado o nublado, pero acá vemos que hay tres opciones. Entonces, esto de acá no sería una buena representación del algoritmo CART. ¿Por qué? Porque tiene acá tres divisiones. Sería otro tipo de algoritmo. Puede ser el ID4, por ejemplo, 4.5 o 4.3, dependiendo. ¿Ya? Entonces, el primer punto que quería mostrarles es esto. El algoritmo CART se caracteriza porque su proceso de división eh, siempre se ramifica en dos. Ya, algo más que también tenemos que ver en el proceso de división es cómo se comporta este algoritmo. Por ejemplo, si yo tuviera un dataset que tiene 10 variables predictoras, ¿ya? ¿Y cómo elegimos nosotros el primer corte? ¿Cómo es que se hace el primer corte? Lo que hace el algoritmo en este proceso de división es lo siguiente. Para cada variable, lo que trata de buscar es por ejemplo, el umbral, un punto de corte de la variable que al dividirse nos dé un algoritmo, o bueno, dos subconjuntos puros, o sea, que sean más homogéneos, que todos los elementos que tengan con respecto al target sean lo más homogéneo posible. Entonces, eso es lo que hace el, el algoritmo CART. De todas las variables, por cada variable busca un punto de corte que nos dé el, dos subconjuntos más puros. ¿Ya? ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo mide qué tan homogéneo son los nuevos nodos hijos? En este caso, lo hace utilizando una función de costo. ¿Ya? Y esta función de costo lo que trata de hacer es evaluar o calcular cuál es, cuál es ese costo. Y siempre se busca el mínimo, la función de costo que nos dé lo mínimo, que tenga un costo mínimo, ¿ya? Con respecto a estas funciones de costo, hay cuatro tipos de funciones de costo. El Gini, la entropía, el chi cuadrado y la varianza. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre usar Gini, entropía, chi cuadrado, varianza? Más adelante se va a ver eso, pero a ver, de estas funciones de costo se tiene que acordar esto, ¿ya? Gini y entropía se utilizan para algoritmos en el cual la división, este de acá, por ejemplo, trabaja, sí o no, siempre es binario, o sea, la división para nodos hijos o hojas es binaria. Entonces, para ese caso, se utiliza Gini o entropía. En el caso que haya una división que no sea binaria, por ejemplo, en este caso tenemos tres, ¿no? Sunny, Rainy y Overcast, entonces acá ya no es una división binaria, sino ya es de tres. Para este caso, ya no se usa ni Gini ni entropía, se prefiere usar lo que es chi cuadrado. Y la varianza, bueno, en este caso, si vemos, acá se está utilizando el algoritmo CAR para una clasificación. Entonces, para el caso de cuando es clasificación, se puede utilizar Gini, entropía o chi cuadrado. Si es de
Si es una clasificación como CART, que da una división binaria, se utiliza Gini y entropía. Si tiene más de 2 divisiones, para los no dos hijos, se utiliza ya el chi cuadrado. Pero si tuviéramos, por ejemplo, ya no, el target ya no es una clasificación, sino es una regresión, ahí ya se utiliza la varianza, o sea, la función de costo sería la varianza. Esa es la diferencia entre estas tres funciones de costo. Ya. Otro punto que también se tiene que tomar en cuenta para el algoritmo CART es la recursión. ¿Y qué es la recursión? Bueno, lo que hace el algoritmo CART es lo siguiente. En este primer punto, si por ejemplo tenemos 10 variables, esas 10 variables, como les decía, busca el óptimo para cada variable, y de esas 10 variables que tienen su función de costo, lo que hace es buscar el que nos dé dos nodos hijos más homogéneos o la función de costo sea mínima. Y así hace la división. Luego, por ejemplo, acá en esta de acá, si estuviéramos acá, de nuevo, tiene 10 variables. De esas 10 variables busca el punto óptimo y hace la división. Y así, por eso es que es un algoritmo recursivo, porque siempre hace lo mismo. Hace la división, busca de nuevo el punto óptimo, el que nos dé la función de costo mínima, y sigue. Esto, y bueno, los hiperparámetros. Este algoritmo tiene ciertos hiperparámetros que lo que nos va a permitir es, por ejemplo, que el algoritmo no caiga ni en overfitting ni en underfitting. Algunos hiperparámetros que tiene el algoritmo CART son como el mean samples split, mean samples leaf, y el mean weight fraction leaf, y el max leaf nodes. Y también falta uno más, que sería el max depth, que sería la profundidad máxima, que más adelante lo vamos a explicar de manera más detallada. Bueno, la complejidad computacional. Sobre la complejidad computacional no hay mucho que decir en realidad. En resumen, se puede hacer lo siguiente, ¿ya? Como vimos antes, este proceso de es recursivo, o sea, siempre busca el óptimo, la función de costo mínima, y de nuevo busca una variable que tenga la función, que nos dé la función de costo mínimo. Ya, la complejidad y características. Cuando nosotros ya tenemos el modelo entrenado y, por ejemplo, queremos predecir el siguiente paso, entonces, ¿cuál es la complejidad computacional? En este caso, la complejidad computacional es log de m. Entonces, debido a esto, por ejemplo, si acá tuviéramos... ¿Y qué significa m? M es el número de variables, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos 10 variables o 1000 variables, entonces acá se tendría que hacer el logaritmo de 1000, y es por eso que este algoritmo no es tan pesado como otros algoritmos. ¿Ya? Algo que también tenemos que saber es la complejidad del entrenamiento. El entrenamiento sí es un poco más pesado, pero tampoco es tan pesado, ¿ya? Por ejemplo, acá, lo que se hace es lo siguiente. ¿Cómo medimos la complejidad computacional? La complejidad computacional se mide así: n por m, el logaritmo de m, por el logaritmo de m. ¿Y qué es el logaritmo? ¿Qué es n? N es el número de características y m es el número de muestras. Esta es la fórmula que se utiliza. Ya, recuérdense de esta fórmula porque más adelante vamos a hacer algunas preguntas sobre la complejidad computacional, y porque, aunque no parezca tan importante, cómo puede ser importante en algunos casos. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de impureza de Gini o entropía. Ya, comenzamos con la primera diapositiva. Entonces, tenemos que la impureza de Gini es versus entropía, pero ¿qué son estos, no? Como yo hablo antes, son dos técnicas que utilizamos para dividir los nodos en las que tenemos, por así decirlo, que clasificar en clases binarias, ¿no? Que tenemos dos clases. Se utilizan para construir básicamente los árboles de decisión y determinar cómo deberíamos dividir los nodos del árbol de decisión. Básicamente son, por así decirlo, medidas de evaluación para determinar cómo deberían particionar los datos en los nodos, ¿no? Si va a una clase o a otra clase. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque usualmente
el árbol de decisión va a hacer algunas iteraciones dividiendo los datos y va a determinar qué tan homogéneos son los datos en cada clase. ¿A qué nos referimos con homogeneidad? A que todos los datos pertenezcan a una clase, entonces a eso se lo refiere como homogeneidad, ¿no? Y se refiere heterogeneidad cuando los datos están equitativamente clasificados en ambas clases. Entonces, básicamente esos son parámetros para medir qué tan homogéneos o heterogéneos están los datos siendo divididos en nuestro árbol de decisión, ¿no? Entonces, ya hablando más estadísticamente, bueno, matemáticamente, se podría decir, bueno, se dice que la impureza de Gini se calcula mediante la probabilidad de que un elemento elegido al azar de un conjunto de datos sea clasificado erróneamente, ¿no? Usualmente te va a dar un valor entre 0 y 1, y 0 representa la máxima homogeneidad, es decir, que todos los datos pertenezcan a una clase, y 1 va a dar la máxima heterogeneidad. Quiere decir que los datos están divididos equitativamente en las dos clases. Esto con respecto a la impureza de Gini, ¿no? Ya, para la distribución, bueno, para la incertidumbre, básicamente que se podría decir que está buscando qué tan en desorden están los datos, ¿no? Lo que es la entropía. Entonces, ya podemos seguir a la siguiente página. Creo que está. Bueno, aquí ya como vemos, es que es un ejemplo como que ya matemático de lo que es la impureza de Gini, ¿no? Recordamos que es la probabilidad de que sea clasificado erróneamente. Entonces, vamos a tener un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí tenemos que ya está la probabilidad aleatoria de que, por ejemplo, de que no juegue. Tenemos que es 0.43, la probabilidad de que juegue es 0.57, y esas probabilidades se hacen la suma de sus probabilidades al cuadrado, y se le resta 1, y ahí tienes la impureza Gini en una hoja. Y asimismo se calcula para las otras hojas, en cada uno de los nodos, en este caso, ¿no? Ya, y para sacar la impureza de Gini del padre, por así decirlo, es que cogemos la impureza de Gini de cada una de estas hojas y las multiplicamos por la cantidad de valores que se subdividen, ¿no? En este caso, 14 fueron clasificados por encima del promedio y 6 fueron clasificados por debajo del promedio. Eso son 14 de 20 y se multiplica por la impureza de Gini de, de ese nodo, de esa hoja. Y asimismo para los que son debajo del promedio. Y así se calcularían los valores de Gini, por así decirlo, de impureza de Gini en estos casos. En la siguiente. Bueno, y aquí vemos, tenemos performing class y class. ¿Cuáles creen que sería el mejor valor de, de la impureza Gini en este caso? Recordemos en lo que habíamos dicho al inicio, de que nos va a dar valores entre la impureza Gini entre 0 y 1. ¿Cuál sería la que nos da, en este caso, mayor homogeneidad, por así decirlo, o mayor heterogeneidad? No, bueno, buscamos nosotros siempre es que el valor de impureza de Gini sea más alto, porque eso nos ayuda a que los datos sean etiquetados más equitativamente en este caso. Entonces, siempre buscaremos que el valor de la impureza de Gini sea el mayor. En este caso sería el de 0.475, ¿no? O sea, el siguiente. Bueno, y aquí mismo vemos, se repite como que el mismo proceso que utilizamos para la impureza de Gini para calcular la entropía, pero en este caso ya utilizando lo que es logaritmo en base 2, ya que, corrígeme si no me recuerdo, si no estoy mal, la base era debido a la clase que estábamos, a que eran dos clases, ¿no? O era ya definido, era así. No, no, no me acuerdo bien. Yo tampoco recuerdo esa parte. ¿Saben por qué es logaritmo de 2?
Bueno, eso tocará como investigar entonces. Bueno, pero asimismo se repite de la misma manera como calcularíamos la, la impureza de Gini y asimismo tendríamos que ver el valor de la entropía final, ¿no? Y nos tocaría ver, o sea, siempre buscamos también que la entropía sea la mayor, si no estoy mal, para que los datos sean etiquetados más heterogéneos. La siguiente. Bueno, y aquí vemos la entropía y la ganancia de la información. Bueno, y creo que sigue lo de Ajá. chi cuadrado, ¿no? Sí, acá solo para agregar que la diferencia es que mientras en el Gini buscamos el mayor valor, acá en la entropía lo que buscamos es que tenga menor valor, entonces sería 0.722. Pero como hay otra fórmula que es la ganancia de información, entonces acá en ganancia de información es al revés, ya no buscamos el que tenga menor valor, sino que tenga mayor valor. Entonces igual en este caso, utilizando entropía o ganancia de información, la variable que, por ejemplo, si ustedes tuvieran que, tienen un modelo y tienen de estas dos variables y la primera de división se tiene que hacer, nosotros siempre buscamos el que tenga menor entropía. Entonces sería class porque tiene 0.72 de entropía. Y acá el primero tiene performance, tiene 0.95, es mayor, o sea, tiene mayor entropía y tiene mayor desorden. Si lo viéramos por ganancia de información, igual. La ganancia de información es 1 menos la entropía. Entonces, aquí buscaríamos el que tenga mayor ganancia de información. En este caso sería 0.278. Ya bueno, aparte de eso, vamos a hablar un poco del chi cuadrado. Aquí lo que le vamos a mostrar es cómo se hace el cálculo del chi cuadrado, ¿ya? Aquí vemos que se tienen 20 estudiantes. De esos estudiantes, 10 juegan cricket, el más, y el 50, o sea, esto representa el 50%, ¿ya? Acá tenemos una variable que es el performance, ¿ya? Se ha dividido bueno, esto es una variable numérica, se ha dividido entonces, se ha sacado la media y se ha hecho, en este caso, los que están encima de la media y debajo de la media, y se ha dividido en estos dos grupos, izquierda, derecha. Y vemos que en el grupo de la izquierda hay mayor número de, de elementos de los 20, ¿ya? O sea, entonces lo que se hace ahí es lo siguiente, ya después de haber hecho la división, lo que se hace es lo siguiente, se hace un conteo, por ejemplo, 14 estudiantes se quedaron en la izquierda y 6 estudiantes en la derecha. De esos 14 estudiantes en la izquierda, ¿ya? ¿Cuántos hay que juegan cricket? Hay 8. ¿Y cuántos hay que no juegan cricket? Hay 6, ¿ya? Luego de eso, bueno, acá tenemos el valor esperado, ya que entonces, para este caso, como son 14, para ambos grupos debería ser 7, 7, ¿ya? Por eso es que acá aparece 7, 7. En el caso de la derecha tenemos 6 estudiantes, igual, juegan 3, perdón, juegan 2 y no juegan 4. Como son 6, acá tendría que ser 50-50 también, ¿ya? Entonces acá el esperado sería 3 y el esperado para el otro grupo sería de los que no juegan sería 3. Acá en la parte de abajo tenemos esa información, ¿ya? Y bueno, acá tenemos esa información en el cuadrito, ¿ya? Juega actual, debajo del promedio, encima del promedio, no juegan los esperados, y con esa información utiliza la fórmula de chi cuadrado, ¿ya? Para poder hallar esa información. Bueno, la fórmula de chi cuadrado no la hemos puesto. A ver, ahorita las mando por acá. ¿Cuál es la fórmula de chi cuadrado? Acá está. Esta es la fórmula de chi cuadrado. Entonces, lo que hacemos es aplicar esta fórmula de chi cuadrado, que sería la sumatoria de lo observado menos lo esperado, todo eso elevado al cuadrado, ¿ya? Y, ay, se movió.
Y bueno, con esa fórmula lo que se hace es calcular el chi cuadrado, por ejemplo. Y bueno, acá tenemos ya el valor final del chi cuadrado. Tenemos el chi cuadrado para los que, acá dice chi cuadrado para los que juegan, chi cuadrado para los que no juegan. Ya, entonces tendríamos, acá tendríamos, por ejemplo, para los que juegan el chi cuadrado es 0.38. Ya, y el chi cuadrado para los que no juegan también es 0, es, a ver, un ratito. Perdón. Claro, el chi cuadrado sería 0.38 y el otro 0.58. Ya, entonces lo que se hace ahí es lo siguiente. Lo que se tiene que hacer es hallar también el chi cuadrado, pero del grupo, del nodo padre. Entonces lo que se tiene que hacer acá es evaluar. Siempre tenemos que tener en cuenta esto. El nodo padre debe tener un chi cuadrado, bueno, tiene que ser más heterogéneo que los nodos hijos. Por eso se hace la división. Si nosotros encontramos que los nodos hijos son más heterogéneos que el nodo padre, entonces no se debe aceptar. No se debe aceptar esta división. Pero en este caso, si se observa que hay una mayor, en este caso hay una mayor homogeneidad en los nodos hijos. Por eso es que se mantiene, bueno, se hace esta división con esta variable performance. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos el chi cuadrado de dos variables, performance y clase. El primero tiene 1.92 y el otro tiene 5.36. Si ustedes tuvieran que elegir estas dos, por ejemplo, tienen su primer split o su primera división y tienen estas dos variables y uno le da 1.92 y el otro le da 5.36. Entonces, ¿cuál elegirían ustedes para hacer la primera división de su árbol? Para este caso, siempre se elige el chi cuadrado que tenga mayor valor. ¿Ya? Si nosotros vemos que el chi cuadrado tiene mayor valor, ese es el que con el cual se debería trabajar bueno, se debería hacer la división o el split. En este caso es class con 5.36. Ya. Y luego tenemos la varianza. Bueno, como ya sabemos, la varianza es una medida de dispersión, en este caso que nos ayuda a ver qué tan dispersos están los valores del conjunto de datos de su media, ¿no? Se utiliza la varianza como criterio para evaluar la división de los datos en estos casos. Se busca minimizar la varianza dentro de cada nodo que tenemos. Es decir, que buscamos que los valores de la variable adjetivo sean los más similares posibles dentro de cada nodo. Por ejemplo, si se está construyendo un árbol de decisión para predecir el precio de las casas y tenemos como variable adjetivo precio, ¿no? Y queremos dividir los datos en los grupos en que los precios de las casas, eh, buscaríamos dividir los grupos en que los precios de las casas sean lo más similares posibles dentro de cada grupo, ya que esto en sí es lo que dice, no, busca disminuir la varianza de los grupos. ¿Cómo se calculan? Bueno, aquí tenemos que calculamos la media, ¿no? Miramos la cantidad de estudiantes que juegan cricket y la cantidad de estudiantes que no juegan cricket y multiplicamos por su valor. En este caso, es 1 y es 0. Y lo dividimos por la cantidad de estudiantes totales, que sería 14. Estaría sacando la media. Y asimismo, igual, utilizamos la fórmula de varianza para calcular la varianza, tanto para el grupo de que están por encima del promedio como para debajo del promedio. Y calculamos la varianza de la clase en sí, igual manera como hicimos con la entropía y para la impureza de Gini, calculamos para la cantidad de división para cada clase, ¿no? De lo que fue en este caso los estudiantes, por la varianza de cada uno, ¿no? Bueno, y en la siguiente diapositiva vemos que, bueno, siempre buscamos, por este caso, buscamos minimizar la varianza dentro del S. Entonces, el valor óptimo que necesitaríamos aquí es 0.16, por así decirlo. Buscamos el valor mínimo de varianza en estos casos, cuando utilizamos la varianza como método para dividir los datos dentro de los árboles de decisión. Solo para agregar, este método de la varianza se utiliza solo para
cuando el target es numérico, o sea, cuando se quiere hacer una regresión. Solo eso. Así. Bueno, también tenemos lo que es la regularización de los hiperparámetros. En el libro nos dice que los árboles de decisión son muy flexibles y se adaptan muy bien a los datos de entrenamiento, porque podemos llevar a problemas de generalización, bueno, de sobreentrenamiento de los datos. Es decir, que se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, que no es muy bueno para datos que no ha visto. Entonces, vemos en el caso de la imagen de abajo, en la que no tenemos restricciones de los hiperparámetros que tenemos dentro del árbol de decisión, y vemos como que se ajusta demasiado para los datos. Vemos ese punto azul, por ejemplo, en la parte de arriba, y te hace una división solo por ese punto. Está sobreajustando el modelo para entrenarlos para todos estos datos de entrenamiento. Entonces, lo que dice como solución el libro, que son la regularización de los hiperparámetros, es modificar los parámetros que te da el algoritmo para utilizarlo, ¿no? Que es el maxtet, que limita la profundidad que tenemos del árbol, la cantidad de el min sample split, que establece el número mínimo de muestras para dividir en un nodo, la cantidad, el min sample left, que es el mínimo de muestras permitidas en un nodo hoja, y asimismo el max leaf nodes y el max feature, que controla el número máximo de características. Bueno, entonces aquí también se ve en la imagen de la derecha un ejemplo que modificando la min sample left, que es el número mínimo de muestras permitidos en una hoja, se ve como cambia el resultado del modelo y ya no está ocurriendo el sobremuestreo que estaba ocurriendo al inicio, ¿no? Sí, eso es básicamente la regularización de hiperparámetros. Okay. Bueno, ahora lo que queríamos hacer con ustedes es responder algunas preguntas, pero del libro. No sé si alguno ha intentado o ha llegado a las preguntas del libro. Y bueno, hay algunas preguntas que son muy interesantes, entonces ya hemos revisado esas preguntas, hemos tratado de resolverlas para poder verlas con ustedes. Ya. A ver, ahorita un momento, ahorita les muestro las preguntas. Ya. Ahí tengo la primera pregunta. A ver, esta es la primera pregunta del libro. Fue muy curiosa. Ya. Dice lo siguiente: ¿cuál es la profundidad aproximada de un árbol de decisión entrenado sin restricciones en un conjunto de entrenamiento con 1.000.000 de instancias? ¿Qué responderían ahí? Ahí están diciendo instancias, o sea, el número de filas que tiene. No está comentando nada sobre las columnas o el número de variables que se tiene para predecir. Entonces, ¿alguna idea? ¿Cómo creen que podrían resolver esa pregunta del libro? Ya. A ver, ¿cómo resolverían esa pregunta del libro? Si les dejan esa pregunta, a ver. A ver, ahí les voy a mostrar. Acá en el chat dicen 1.000.000. 1.000.000. A ver, 1.000.000. No es 1.000.000. Voy a compartir un rato el libro. Ya. En la parte de la capacidad, bueno, la complejidad computacional. Acá dicen lo siguiente, miren. Un árbol de decisión requiere, disculpen si está en inglés, prefiero leerlo en inglés porque el libro traducido no me gusta mucho. Ya, pero acá dice que en un árbol de decisión, si tú
utilizas un árbol de decisión y tienes m instancias o m filas en este caso, se genera esto de acá, log de 2, m nodos, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Tendrías, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la profundidad aproximada de un árbol de decisión? Ya, espera, un momento, por favor, ahorita. Ya, entonces, esa sería, la respuesta sería la siguiente. La profundidad de este árbol en este caso sería log de 2, log de 1000, de 1.000.000 en base 2. Esa sería la respuesta. A ver, ahora vamos a hacer una pregunta más del mismo libro. Ya, la siguiente pregunta del libro es esta de acá. Le voy a hacer la pregunta a alguno de ustedes, ¿ya? Por favor, para que puedan responderme con audio. A ver, vamos a hacer una... A ver, somos dos, el último. Hola, hola Jeffrey, ¿qué tal? Jeffrey, una consulta. ¿Tú qué responderías a esta pregunta? ¿La impureza Gini de un nodo es generalmente menor o mayor que la de su padre? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Alguno? Algo que tenemos que tener en cuenta con esta pregunta es lo siguiente. Cuando tenemos un árbol, ¿ya? El árbol lo que siempre quiere es disminuir o que los nodos hijos sean más homogéneos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos siempre que los nodos hijos sean más homogéneos, esta respuesta, a ver, el Gini siempre va a tender a ser mayor, porque nosotros queremos que nuestro Gini, a un mayor Gini significa que hay mayor homogeneidad. Y esa sería la respuesta. El padre tendría menor Gini y los hijos tendrían mayor Gini. Esa sería la respuesta ahí. A ver, una pregunta más del mismo libro. A ver acá. Si un árbol de decisión sobreajusta el conjunto de entrenamiento, ¿es una buena idea intentar disminuir la profundidad máxima? O en este caso sería max depth, que como está acá. ¿Qué opinan? Si estamos hablando de sobreajuste, entonces estamos hablando de overfitting, ¿ya? ¿Y por qué se da el overfitting? En este caso para los árboles. Muchas veces se da porque no sean los parámetros que tiene el árbol de decisión no se han establecido. O sea, le hemos dado mucha libertad al árbol. Entonces, para nosotros poder mejorar o disminuir el overfitting, lo que hacemos es establecer ciertos parámetros o límites a nuestros hiperparámetros. Y un hiperparámetro que tenemos es el maxdef. Entonces, la pregunta ¿es una buena idea intentar disminuir la profundidad máxima? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en este caso sí es una buena idea intentar disminuir la profundidad máxima. En este caso no se tiene ningún parámetro, imaginemos, y eso hace que el algoritmo llegue en sus últimos nodos hijos, los nodos finales lleguen a tener solo un elemento o dos elementos de todos los elementos de todas las filas que se tienen, ¿ya? Entonces hace que el algoritmo ya sea esté con demasiado overfitting. Entonces al hacer eso, hacemos que el algoritmo pueda aprender ciertos parámetros. La siguiente pregunta. Quiero hacer esta pregunta para que vean que este capítulo, aunque no parezca tan complicado, tiene cositas que deberíamos saber para poder entender mejor cómo funciona el algoritmo. A ver, esta es la siguiente pregunta. Si un árbol de decisión no se adapta adecuadamente al conjunto de entrenamiento, ¿es una buena idea intentar escalar las características de entrada? A ver, hay que hacerle pregunta a A ver, hola Edith, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Sí, ¿Qué opinas, Edith?
sobre esta pregunta. Si un árbol de decisión no se adapta adecuadamente al conjunto de entrenamientos, es una buena idea intentar escalar las características de entrada. En este caso, pues, ¿cómo sería? El tema ¿cómo sería? Ya, a ver, un momento. Voy a compartir toda mi pantalla. Ya, en este caso, ya, cuando nos hacen esta pregunta, tenemos que, justo en el mismo libro, y ahí lo respondieron también en el chat. Acá está. Al inicio del libro nada más está eso. Aquí está, miren. Acá hay una nota del libro. Esta parte dice, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el traductor. Ya. De hecho, ahí está la traducción. De hecho, no requieren escalamiento ni centrado en funciones en absoluto. O sea, como ahí respondieron en el chat, eh, los árboles de decisiones no se afectan o no son afectados si las variables que están usando para la predicción o la regresión, depende, no están escalados, o sea, o no están centrados. Entonces, por eso es que el árbol de decisión no se tiene que hacer tanto por procesamiento o procesamiento como en otros algoritmos. Entonces, la respuesta en este caso, ¿es una buena idea? No, porque tú lo escalas todo, igual no va a cambiar, no va a ser más óptimo el modelo. ¿Ya? A ver, la siguiente pregunta. Y esta pregunta de acá, también esto de acá estaba bien interesante. Y es una pregunta un poco grande. Ya, mira, si se necesita una hora para entrenar un árbol de decisiones en un conjunto de entrenamiento que contiene 1 millón de instancias o filas, ¿cuánto tiempo aproximadamente llevará a entrenar otro árbol de decisiones con un conjunto de entrenamiento que contiene 10 millones de instancias? ¿Ya? 10 millones. Acá tiene 1 millón y el otro tiene 10 millones de instancias. Y acá nos dan una sugerencia. Considere la complejidad computacional del algoritmo CART. Entonces vamos a ir a lo de la complejidad computacional. Aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se evalúa la complejidad computacional del entrenamiento? Del entrenamiento de un árbol de decisión. Perdón, acá. Entonces, para evaluar nosotros la complejidad computacional, tenemos que usar esta fórmula, ¿ya? Logaritmo de m en base 2, ¿ya? A ver, calculadora. Entonces, vamos a usar la calculadora, una calculadora nada más. A ver, lo malo que acá no tengo. El logaritmo de... Oh, más fácil. A ver, acá más fácil. Ya, si tenemos logaritmo de bueno, ahora voy a poner 2 en 1 millón. Ya. Esto de acá se puede transformar a esto, ¿no? Logaritmo, 1 millón sería 10 a la 6, ¿no? No tengo, lo voy a poner así, 10 a la 6. Y lo que nos piden acá es lo siguiente, ¿cuánto sería el tiempo que demoraría si tuviéramos 10 millones? Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcular para 10 millones. Bueno, acá tengo 1 millón, ahora tengo 10 millones.
¿Y cómo se interpreta 10 millones? 10 a la 7, ¿no? Pero 10 a la 7, esto de acá, se podría hacer también 10 a la 6, más, a ver, 10, 10 a la 6 más 10. Sí. No se ve tu pantalla, Jorge. No sé. A ver. Perdón. Ya. Es que estoy usando bloc de notas. Voy a usar entonces. Voy a pasarlo acá. Ya, ahí, al chat. Ya, en el chat, por ejemplo. El logaritmo de 1.000.000 en base 2 sería logaritmo de 10 a la 6 en base 2, ¿no? De 10 millones sería logaritmo de 10 a la 7 en base 2. Pero 10 a la 7 sería logaritmo de 10 a la 6 más logaritmo de 10 en base 2, ¿no? Entonces, ya, esa sería la respuesta. Al final, a ver, ¿cómo explicarle esto? Demora un poco más, pero tampoco demora tanto, porque vemos que es solo logaritmo de 10 en base 2. Eso sería la respuesta. Ese sería el aumento o el tiempo de más que demoraría, en este caso, poder llegar a ese caso, esa clasificación, ese entrenamiento con 10 millones. Y bueno, ya muchas preguntas creo. Esta es la última pregunta. Y porque las demás ya son de regresión. Y también para que tal vez puedan repasar un poquito más de este capítulo, porque fue muy interesante. A ver, la pregunta sería, si se necesita 1 hora para entrenar un árbol de decisión en un conjunto de entrenamiento determinado, ¿cuánto tiempo tomará si se duplica la cantidad de funciones? O bueno, funciones no, sería la cantidad de variables. Acá lo he traducido mal. ¿Cuánto creen que se demore en hacer eso? Bueno, eso no lo voy a responder, pero a ver, quién me da una respuesta? ¿Cuánto creen que demoraría? ¿Alguna idea? ¿Cómo resolverían eso? Para eso también tendría que aplicar, bueno, ir al capítulo de complejidad computacional y ahí teníamos la fórmula, ¿no? Una fórmula para poder determinar eso. Y bueno, eso sería todo en sí el capítulo. No sé si tienen alguna duda para poder responderla en conjunto. Creo que no, entonces terminamos. Bueno, gracias. Hola, Jorge. Yo tenía una pregunta. No sé si eso está en el libro, porque no recuerdo haberlo visto, pero o sea, es una curiosidad que justamente conversando con un amigo me surgió. Y es que, o sea, en el árbol de clasificación, hay como un nodo padre sobre el cual nace una pregunta. Por ejemplo, no sé, la edad es mayor que 20 y sobre eso salen dos grupos, ¿no? Dos hijos. Ujú, Ya, mi duda es, o sea, en el caso de esa pregunta, ¿no? O sea, si es menor que 20, o sea, ese 20 es un umbral que el modelo está decidiendo colocar ese umbral, ¿no? Y, ujú. o sea, la curiosidad que tengo es cómo es que, o sea, se decide ese umbral, ¿no? O sea, para poder, hacer esas divisiones, ¿no? Ya, a ver, un momento. A ver, ya. En Yo el creo libro que, sí está. ajá, Sí, yo creo que ahí continúa. entraba lo de las medidas, ¿no? Del, de qué también estaban distribuidos con lo del el engine impurity, creo, y entropía. Si no estoy mal, para determinar eso de ahí. Sí, exacto. Lo que
Ajá, pero ¿cómo se hace eso? Acá está la respuesta. En el libro también está eso. A ver, y bueno, acá dice proceso de división. El algoritmo comienza dividiendo el conjunto de entrenamiento en dos subconjuntos utilizando una única característica y un umbral. Busca el par de características de característica K y umbral T que produce el subconjunto más puro. Lo que hace entonces el algoritmo es lo siguiente. Si tú tienes, por ejemplo, 10 variables con las que vas a predecir tu target, a cada una de las variables lo que busca es este umbral. La variable 1 busca el umbral y busca el umbral que le dé mayor, bueno, que nos permita obtener o un mayor Gini, una menor entropía. En el caso si es una división binaria, ¿ya? Eso es lo que hace. Por ejemplo, tienes ya tus 10 variables, ya hallaste ya tu Gini para las 10 variables. ¿Cuál eliges? Por eso es que cada vez que nosotros explicábamos acá, ya del Gini, por ejemplo, haces tu Gini para cada variable, o bueno, haces la división en varios puntos de corte, ¿ya? Y te quedas con el que te dé mayor Gini, ¿ya? Pero luego de eso, por ejemplo, acá tenemos dos variables, ¿con cuál se hace la primera división? Se hace siempre, en el caso de Gini, con el que tenga mayor Gini. Entonces nos quedamos con performance. Así se trabaja. Por eso que se llama el algoritmo se llama, ahí, en el libro cuando leen habla mucho de greedy, que es ambición. Entonces este algoritmo se podría decir que es un algoritmo ambicioso porque siempre trata de buscar de todos los casos posibles para poder obtener lo más óptimo. Ujú. Sí, sí, Jorge, pero, o sea, dado el umbral T, o sea, lo que yo era, cómo es que, o sea, el algoritmo decide su umbral, o sea, toma la media de todos los valores, toma la frecuencia y sobre eso está comparando, o sea, el Ya, umbral, o sea, porque dado, o sea, si el umbral ya está dado, o sea, el algoritmo ya decide, o sea, qué característica voy a tomar para partir en los grupos, ¿no? En dos grupos, en este caso, ¿no? Y ahí utilizan el Gini y todo ello, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es que se llega a ese umbral para poder formar los grupos? Y sobre eso ya o sea, mediante el método CAR ya dijo cuál es el que voy a tomar para hacer esa división, ¿no? ya, mira, por ejemplo, acá lo que han hecho es lo siguiente, ya es un ejemplo. Mira, acá tenemos una variable performance, ¿ya? Y acá dice encima del promedio, debajo del promedio. Se trata de buscar un punto de corte, por ejemplo, si tuviéramos performance, ¿ya? Entonces lo que hacen es, por ejemplo, este es mi promedio, ¿ya? Y sea, no sé, 0.5. Entonces lo que buscan es, así, pasos, 0.6, luego buscan esto. Acá ya no sería debajo del promedio, sino por encima de 0.6, por debajo de 0.6. De 0.4 por encima de 0.4. Y así hacen, así buscan el T. Entonces, de Ah, ya, todo ya. esto de acá buscan el T. Por eso es que Y es acá, iterativo esa parte, ¿no? sí, es bien iterativo. Por eso que hablamos mucho de redundancia. Acá, mira, bueno, acá, recursión, mucha recursión. Y el proceso de división. Siempre buscan el óptimo para cada variable. En este caso es una variable K, por ejemplo, no sé, performance, ¿ya? Y buscan el T. Este sería el T. Y eso es lo que hacen. Buscan el T de acá, hallan su Gini para cada iteración que hacen, para cada punto, y el más óptimo es el que se queda. Como acá. Acá, por ejemplo, lo más óptimo fue el promedio, ¿ya? Entonces ya obtienen todo el Gini y de estas dos variables lo que mejor nos da es el Gini de performance. Se queda con este performance. Ujú. Ah, ya, ya. Ya me quedó claro, ya. Dale, Jorge, gracias, ¿no? Y bueno, entonces nos vemos. Espero que haya más gente la próxima sesión. Sí, chicos, creo que hay más preguntas. Bueno, y en la siguiente sesión, creo que pasamos a otro capítulo ya, si mal no recuerdo. ¿Sí, no, Jorge? Faltaría regresión con árboles. Ah, con árboles, claro, claro. Y después ya iríamos a los métodos de ensemble, ¿no? Queda más o menos un par de semanas, creo que hasta junio más o menos ya llegaríamos hasta antes de redes neuronales.
Y si que aún es sobreviviente, ya avanzaríamos a redes normales, ¿no? Que es más pesado todavía, ¿no? Bueno, de paso también para felicitar a nuestro compañero Jorge Mesa, porque bueno, ha conseguido un nuevo trabajo como científico de datos. Bueno, espero que también todo lo visto en el grupo también le haya servido, ¿no? Que lo esté aplicando y que lo esté capitalizando en su nuevo trabajo, ¿no? Sí, sí, Jorge, también, eso también estaba conversando con algunos de ustedes, bueno, probablemente cuando ya lleguemos a la parte de redes neuronales, o sea, antes de iniciar esa parte, podríamos hacer una reunión entre nosotros, ¿no? Entre los sobrevivientes del grupo para conocernos, para hacernos un networking, ¿no? Siempre es importante mostrarse un poco, ¿no? Y nada, chicos, ya, entonces ahí lo vamos dejando. Más bien, no he compartido la asistencia, ya, eso voy a compartirlo por el grupo ya para que ahí puedan rellenar su asistencia. Es importante saber eso porque con eso yo mapeo quiénes están entrando en las sesiones, quiénes ya han tirado la toalla, pero no me han dicho nada, ¿no? O sea, todo esto es importante para también formar nuevos grupos, reubicarlos, ¿no? Y así puedan sobrevivir la mayor cantidad de personas, ¿no? Es nada, chicos, entonces ahí lo vamos dejando. Muchas gracias por todo y nos vemos el siguiente sábado.